Entonces ya entramos en la parte teórica propiamente de Shinto, y es que resulta que Shinto, la palabra Shinto, está compuesta por dos palabras que, a pesar de ser la religión japonesa, las palabras son chinas. Enseguida lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son chinas es porque en su momento no existía en el Japón una forma de escritura sino con los caracteres chinos. Esta palabra Shin nos recuerda a la palabra Shen en chino. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Dragon Ball Z de Shenlong. Y Shenlong, la palabra Long significa dragón y la palabra Shen significa Dios o espíritu o genio. Va más o menos como por esa línea. Entonces, este Shin es una transliteración de la palabra Shen, significando Dios. Y este To es una palabra para nosotros conocida, que la vimos hace poco, pero no la vimos con To, sino que la vimos con Tao. ¿Se acuerda alguno y me dice ahora el micrófono qué es lo que significaba Tao? ¿Qué significa Tao? Camino, sendero. Camino o sendero, efectivamente. Entonces, si juntamos las dos palabras, Shin, que es Shen, Dios, y To, que es Tao, y es camino, la palabra Shinto significa camino de los dioses. El sintoísmo significa seguir el camino de los dioses. Ahora, como lo vimos en la imagen anterior y como lo volvemos a ver en esta imagen, el símbolo del sintoísmo es esa puerta tan clásica y que está en muchísimos lugares del Japón, y esa puerta se llama torii. Y torii es una puerta de acceso a lo sagrado. Esto es lo que acabé de decirles, recibe el nombre Shinto, ya que procede de una antigua palabra china que significa el camino de los dioses. Los japoneses escogieron utilizar un nombre chino para su religión porque en ese tiempo el chino era la única lengua que tenía escritura en Japón, ya que este último pueblo no había desarrollado aún la escritura en su propio idioma. Esto a lo mejor para los que les gusta el anime lo han visto en distintos animes. Estos son pequeños templos, así como existen templos muy suntuosos, grandes, lujosos. También existen templos sencillos, pequeños, como este. Son como unas pequeñas casas, son como unos pequeños lugares en donde se hace la dedicación a alguno de los dioses del sintoísmo. Lo que vamos a trabajar son algunas generalidades del sintoísmo, los libros y ritos del sintoísmo, algunas curiosidades del sintoísmo. Vamos a hablar de la tan famosa Amaterasu y cuál es la clasificación del Shinto. Vamos a intentarlo hacer en 10, 15 minuticos, 13 minutos. Fíjense el contraste de la imagen que acabábamos de ver ahorita con esta otra imagen, porque en esta otra imagen es apenas el ingreso a un templo. O sea, en esta imagen anterior ya todo eso era un templo, ¿ok? Pero en la nueva imagen que les estoy colocando aquí, es apenas el acceso a uno de los templos del sintoísmo. Entonces, para que veamos allí esa diferencia tan importante, ¿no? Entonces, algunas generalidades. El sintoísmo japonés, también llamado Shinto, es el nombre de la religión nativa de Japón, ¿ok? No tiene el Japón ninguna otra religión nativa propiamente de allí. Recordemos que en el Japón también se practican otras tantas religiones, pero la propia y nativa de este lugar, estamos hablando del sintoísmo. Es la segunda religión con mayor número de fieles de Japón tras el budismo japonés. Así como es distinto el budismo de la India al budismo de la China y al budismo del Japón, así como son distintos cada uno de ellos, el budismo japonés tiene sus particularidades. Pero bueno, no nos interesa ahorita el budismo japonés, sino propiamente el sintoísmo. El sintoísmo involucra la adoración de los dioses llamados kami o espíritus de la naturaleza. Este en adelante será un nombre muy importante y que no podemos perder de vista. A los dioses les llaman
kami. Y algunos kami son muy locales, son de alguna parte específica del Japón y son conocidos como espíritus o genios de un lugar particular. Pero otros representan a la naturaleza como la diosa del sol, la diosa o el dios de la lluvia, de la luna, etc. En esta adoración también tiene cabida la veneración de los antepasados, tan integrada en la cultura japonesa. También tiene como ciertos tintes de confusionismo esto que estamos hablando de el Shinto. Seguimos en generalidades. El Shinto se refiere a las actividades desarrolladas por los japoneses para venerar a todas las deidades del cielo y de la tierra. Su origen se remonta a los comienzos de Japón, tanto así que el Shinto no comenzó como una religión como tal, sino que comenzó, ¿sí?, como una serie de mitologías, ¿sí? Entonces, más adelante es que adquirió ciertas características que hizo del Shinto entrar a la cultura popular tan fuerte y ya como una religión. Es considerada la religión originaria de Japón y un culto popular que puede describirse como una forma sofisticada de animismo naturalista con veneración a los antepasados. Muchachos, quiero que le prestemos atención a esta palabrita animismo, porque animismo se está refiriendo que a la naturaleza se le da ciertas características de los seres humanos. Es decir, que la naturaleza tiene sentimientos, que tiene alma, que tiene voluntad, que tiene sentidos, y es por esto que en el sintoísmo la naturaleza es venerada. Hasta tal punto de que fíjense que en esta imagen que estamos viendo allí hay 4 grandes símbolos del sintoísmo, ¿sí? Este símbolo, por ejemplo, es un templo común y corriente. Este otro símbolo, ya lo dijimos, que es una puerta de entrada a lo sagrado y se llama torii. Lo que ven en el fondo es el sol, que es venerado dentro del sintoísmo, ¿sí? Y que también está asociado a una diosa, ya vamos a verlo. Y esto que está aquí es el famoso monte Fuji, que está en el Japón y que también tiene ciertas características asociadas con un kami o un dios mismo de el monte Fuji, que es el monte más alto de Japón. Libros y ritos, esta parte ya es un poco más sencilla, es un poco más fácil porque es que resulta que existen pocos textos sagrados. Es decir, no tenemos aquí algún libro que yo les pueda decir, miren muchachos, es esto. No, existen pocos textos sagrados, no posee una deidad única ni predominante. Hay una deidad que es Amaterasu, que le vamos a dar un poco de vueltas ahorita, ya les voy a decir por qué, pero por lo pronto no tenemos allí en el sintoísmo un dios así que digamos, este es el más importante, estos son los dioses más importantes. No, no hay unas reglas así muy establecidas para la oración, que la oración tiene que ser así, de esta manera, pero sí hay una serie de rituales que vamos a ver más adelante. Y hay unas narraciones míticas que explican el origen del mundo y de la humanidad que se asocian con una serie de textos sagrados. Hay templos, festivales religiosos y estos son, acuden muchas personas en distintas fechas, pero el sintoísmo como tal no es que tenga muchos dogmas ni una teología muy compleja. Simplemente es un código de valores, ayuda pues para el comportamiento y la forma de pensar del japonés. Cada santuario entonces se dedica a un kami específico que posea una personalidad divina y que responda a los rezos sinceros del fiel. Al entrar en un santuario se pasa a través de un torii. Lo habíamos dicho hace un momento de lo que es el torii, que es esta puerta de entrada. Una puerta especial para los dioses que marca el paso entre el mundo finito y el mundo infinito de los dioses. ¿Se acuerdan que en Noragami se hablaba de esta orilla y de la otra orilla? Más o menos va en la línea esta sintoísta. En el pasado los creyentes practicaban misogi, consistente en el lavado de sus cuerpos en un río cercano al santuario. En años recientes solamente se lavan las manos y enjuagan sus bocas en lavabos proporcionados por el santuario. Si ustedes avanzan un poco más en el anime de Noragami, ojalá algunos avancen, a lo mejor alguno ya ha avanzado, se van a dar cuenta de que ciertas maldiciones que adquieren las personas o que adquiere el mismo Yato como Dios
¿sí? Quedan totalmente libres en el momento en el que llega al templo y se acerca a uno de esos lavabos y hace y practica el misogi, es decir, que se echa agua para las manos, su boca o alguna zona de su cuerpo y así se libera de la maldición. Tiene eso ciertas características sintoístas. Unas cuantas curiosidades del sintoísmo. Los creyentes respetan a los animales como mensajeros de los dioses. Es por esto que un par de estatuas como Inu, perros protectores, se encuentran siempre en el santuario. En este caso, también se está refiriendo a una especie de leones, pero lo llaman perros protectores en el término japonés que utilizan y es Komainu. Y se encuentran siempre en el santuario. Es una herencia china, pero que la han asumido ellos como sintoístas. Y estas son las ceremonias o rituales que les decía hace un instante, que puede que en el templo siempre existan. Limpieza, ofrenda, rezo, danza. Y en ese orden, muchachos, la limpieza que llamábamos el misogi, la ofrenda que es mínimo 5 yenes, los rezos que son con las manos juntas y en una ligera inclinación hacia el templo del kami, y las danzas que no la hacen todas las personas, sino algunas en específico. ¿Cuáles son esas danzas? Son los kagura, ¿sí? Que las acompañan por instrumentos musicales antiguos y son ejecutadas por bailarines expertos y entrenados. Es decir, no cualquiera llega al templo y se pone a danzar, sino que las danzas están allí casi como un espectáculo dentro del mismo templo, aunque no es un espectáculo, sino que tiene todo un sentido ritual muy profundo. Consisten en muchachas jóvenes vírgenes y un grupo de hombres o uno solo. Los mamori son también muy interesantes y muy bonitos. Yo no sé si ustedes lo han visto, que son una especie de tablitas. En los animes existen mucho y si no son unas tablitas, son por lo menos unos papelitos en una escritura vertical, ¿sí? Y que se cuelgan en alguna parte, ya sea que se cuelguen tradicionalmente en los árboles o en alguna parte de la casa. Son encantos utilizados como ayuda curativa y de protección. Estos encantos son de diversas formas y sirven para varios propósitos. En muchos hogares sintoístas se da un lugar central a los dioses con un altar llamado Kamidana. Esto es algo muy bonito dentro de las curiosidades también del sintoísmo y es que la práctica del origami, ¿sí? De las figuras de papel, ¿sí? Es un arte popular japonés y tiene sus orígenes en el sintoísmo. El papel se pliega para dar como resultado una gran variedad de hermosos diseños y se ven alrededor de los santuarios Shinto. Y miren este detalle, por respeto al árbol del cual se extrajo el papel para construir el origami, este nunca se corta. El origami es papiroflexia, el doblar el papel, pero no cortarlo. Vamos a hablar de Amaterasu. Amaterasu a mí me llama muchísimo la atención cómo está esta deidad tan importante dentro del sintoísmo japonés. Dice, es la diosa del sol en el sintoísmo y antepasada de la familia imperial de Japón, según los preceptos de dicha religión. Si bien es cierto, Japón sigue siendo todavía un imperio y hay un emperador en el Japón, ya no tiene los tintos religiosos que en el pasado tuvo. Pero en el pasado los de la familia imperial eran directos descendientes de Amaterasu, según la creencia religiosa. También es conocida Amaterasu como Hirume no Muchi no Kami, significando diosa gloriosa que brilla en el cielo y es una de las deidades sintoístas más importantes. Miren, tan importante es Amaterasu que acuérdense por favor de la bandera de Japón. ¿Qué colores tiene la bandera de Japón? Rojo y blanco. Rojo y blanco, ¿sí? Entonces, Blanco y rojo. ¿y cómo es esa bandera? ¿Quién me la describe? Es un sol. Es un sol naciente. Ok, efectivamente, es tan solo un punto central rojo en un fondo blanco, ¿ok? Representando el cielo y el sol. Y el sol no es amarillo, sino que es rojo porque se está refiriendo a un sol naciente. Es Amaterasu.
La bandera está inspirada en la diosa del sol naciente. Curiosamente, la palabra Ohiru, allí en donde dice Ohiru Menomushi no Kami, que es el nombre de la diosa del sol de Amaterasu, Ohiru no significa solo o algo brillante en el cielo, sino que Ohiru propiamente habla de sol naciente. Y es que a Japón le llaman la tierra del sol naciente. Si ustedes también se ubican en el anime Noragami, cuando va a liberar o cuando va a atacar un fantasma, este Yato, él habla de la corrupción que va a liberar de la corrupción a la tierra del sol naciente, refiriéndose a su propia Japón. Entonces, por lo tanto, los colores de Amaterasu y los colores de las sacerdotisas en los templos sintoístas siempre serán blanco-rojo, un poco representándola a ella. Y tiene una historia verdaderamente bonita, ojalá la busquen, porque muchos de los dioses sintoístas tienen unas características un poco violentas, fuertes, de protección y todo, pero es que en Amaterasu ven otra cosa distinta. Su carácter es más bien amable y compasivo con quienes la adoran. Tiene una actitud hasta maternal. Y desde los preceptos sintoístas es ancestro, ya lo decíamos, de los emperadores de Japón, y por lo tanto es la madre del imperio y deidad suprema en el país. Y ya vamos terminando, clasificación del Shinto. El Shinto se clasifica en tres tipos de sintoísmo, tres tipos de Shinto, que es el sintoísmo antiguo, el imperial y shoguna y el de Estado. Y son un poco más bien una muestra de lo que ha sido la historia del sintoísmo, porque el antiguo comenzó como un conjunto de creencias propias del Japón. Fue hasta que llegó el budismo que adquirió el nombre de sintoísmo, un poco para hacerle frente a las tradiciones propias japonesas, ¿sí? Está el sintoísmo imperial y shoguna, ya es un poco más bien filosófico, porque ya había adquirido tanta fuerza el confucianismo y el budismo, que el sintoísmo no se podía quedar simplemente como un cúmulo de mitos, sino que también empezó todo esto que hablábamos anteriormente, de las características que moderaban o moldeaban el pensamiento y las actitudes de los japoneses. Ese código de valores del cual hablábamos hace un rato. Y el actual es el famoso sintoísmo de Estado, que es con la caída del shogunado, es decir, de que fuera solamente una cuestión filosófica y propia de una élite dentro de los imperios. Empiezan a defender la vuelta al sintoísmo tradicional y se impone como religión oficial del Estado. Esto solo durará 30 años y de nuevo habrá libertad de culto, aunque solo en teoría. Cuando dice aunque solo en teoría se refiere es que el pueblo japonés es profundamente religioso, ¿sí? Y hay un sincretismo, es decir, hay una unión de las distintas religiones que conviven con mucha paz, ¿sí? Al lado de un santuario sintoísta te puedes encontrar un santuario budista y no pasa nada. Y con los mismos devotos que asisten al santuario budista, te puedes encontrar rezándole a un kami en un santuario sintoísta y no pasa nada. Casi que hace parte pues de una forma y de una vivencia y de un estilo de vida propio del japonés que lo ha asociado. Allí ustedes ven a una familia japonesa. La familia allí está mostrando en ese dibujito que ustedes ven allí, no una forma de vestirse cualquiera, sino que es una forma de vestirse para asistir al templo. Con esto terminamos, muchachos. Les dejo la tarea. Ok, resulta que esta es la tarea. ¿Qué es eso? Origami. Origami. Ok, ¿y qué figura propia del origami es esa? Una grulla. La grulla, efectivamente. Necesito que por favor se den a la tarea de averiguarse por qué es tan importante la grulla dentro del sintoísmo o dentro de las tradiciones japonesas. Entonces, tienen una tarea muy sencilla, muchachos, y es hacer una grulla y colocarme en la parte de abajo de su investigación el significado de la grulla dentro del origami japonés.
El significado, por supuesto, también me estoy refiriendo es al significado religioso y profundo que tiene.